Le damos la más cordial bienvenida a la iglesia, a la familia de Dios, al servicio de adoración, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, quien está con nosotros, como lo dice su palabra. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, adore toda la tierra su nombre. Y allí en casa donde te encuentras también, gracias por conectarte, gracias por unirte a esta comunidad de creyentes para alabar al Señor, a nuestro Padre amoroso, a nuestro Padre perfecto. Que el Dios les bendiga grandemente. Felicidades a los padres en su día. Más adelante en nuestra iglesia tiene un tiempo para ellos. Así que el Señor es bueno. Adoremos a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos todos. Y gocémonos en el Señor, nuestra fortaleza, nuestra canción, el autor de nuestra salvación. Así que vamos a leer juntos este Salmo 84, del 1 al 4. Estamos en esta oportunidad, escogimos la Nueva Traducción Viviente y lo vamos a leer todos juntos en pantalla. Ahí en pantalla puedes ver la lectura. ¿Lo leemos todos juntos? ¡Qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales! Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría a sus polluelos cerca de tu altar. Oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Aleluya. Yo te invito a que cierres tus ojos por un momento y le pidas al Señor que limpie tu corazón, así como lo estoy haciendo yo. Vamos a decirle juntos al Señor: limpia mi vida, Señor, purifícame, crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Y ahora bendice tu palabra que va a ser predicada. Señor, esa palabra que pusiste en el corazón de nuestro pastor. Oh Señor, sabemos que va a traer fruto porque tú la vas a usar, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Buenos días, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Ponla.
para que anden como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. Eso dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 10. Hay una canción, yo recuerdo una canción, yo creo que les he hablado en otras oportunidades, que canta un cantor puertorriqueño, se llama Dani Berríos. Y la canción que él canta dice: yo quiero ser como tú, porque mi hijo quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, como Dios, dice él en la canción, porque mi hijo quiere ser como tú. Nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos de lo que significa integridad cristiana. Hoy celebramos el Día de los Padres. Yo no soy, de verdad aquí se lo digo, esto no debe salir ahí, pero yo no soy muy amigo de predicar, porque en realidad no es nada que aparezca en la Biblia. El Día de los Padres, como la Navidad, como la Semana Santa. Pero bueno, quiero aprovechar el tiempo para compartir un poco y combinar, hablarle a los padres, pero también a cada uno de nosotros como cristianos. Yo le pido al Señor, y vamos a estar orando por los padres, por los abuelos, porque ya solamente aquí de padre queda a Luis Manuel. Ya los demás nuestros hijos ya crecieron, y allá nos estamos preocupando por los nietos. Más adelante vendrá la familia de Victoria, que vamos a estar presentando al niño en esta mañana. Así que Dios los bendiga y nos ayude en la tarea que tenemos que desempeñar. Nosotros somos el ejemplo visible de Dios. Como padres, los hijos reflejan en nosotros el Padre Celestial. Es decir, como acabamos de cantar, si nosotros tenemos un hogar donde el Padre es fuerte y fiel, donde el Padre manifiesta amor, donde el Padre manifiesta disciplina, donde el Padre manifiesta responsabilidad, la mente del hijo o de los hijos de un Padre Celestial es esa. Porque si, como decía Lindo también, si nosotros reflejamos nosotros reflejamos amargura, nosotros no somos responsables en el hogar, los hijos van a reflejar al Padre con la irresponsabilidad y con la amargura de nosotros. Así que nosotros tenemos una gran responsabilidad en ello. Y hoy entonces vamos a estar nuevamente con el tema o con la serie que estamos siguiendo. Por lo que hay a Lucy con la que estamos siguiendo, nunca salga sin ello. Nunca salgas sin ello. Entonces hoy vamos a estar hablando de integridad cristiana y vamos a estar en la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 al 10. Colosenses 2, 6 al 10. Vamos a estar de pie, por favor, cuando lo vayan consiguiendo, para que leamos juntos esta porción de la palabra, 5 versículos que vamos a estar compartiendo en esta mañana. Colosenses 2, versículo 6 hasta el versículo 10. Leo en la versión de la Reina Valera actualizada del 2015. Dice así, verso 6. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren que nadie los lleve cautivo por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Porque en Él
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque me das la oportunidad de compartir tu palabra en esta mañana. Una responsabilidad extremadamente grande y que solamente en el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer. Bendice esa palabra, Señor. Úsala como solamente tú lo puedes hacer. Que podamos entender con esta serie que estas características tuyas nosotros debemos reflejarlas al mundo. Porque en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias por acompañarme en la lectura. Íntegro. ¿Qué significa la palabra íntegro? Bueno, buscaba en el diccionario bíblico online y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y lo definen exactamente igual. Íntegro o íntegra se refiere a una persona recta, proba e intachable. Una persona recta, proba e intachable. Eso es lo que significa la palabra íntegro. La Biblia nos dice lo siguiente en el Proverbio 28, 18. Proverbio 28, 18. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. Entonces, la integridad es una de las partes primordiales de un padre cristiano. Es una de las responsabilidades más grandes que nosotros como padres tenemos, pero no solamente los padres, sino como cristianos. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser íntegros, de ser verdaderos cristianos delante de los demás, porque repito, a nosotros cuando estamos delante de las personas reflejamos a nuestro Señor Jesucristo y por supuesto reflejamos a Dios el Padre. Listo siempre para reflejar a Cristo en nosotros. La carta a los Colosenses, ya en otras oportunidades hemos hablado de esa, quizás es una de las cartas que más me gusta por su contenido. Esta carta, como saben ustedes, fue escrita por Pablo desde la prisión. Estaba preso en Roma cuando él escribió esta carta. Y el objetivo principal de la carta era que la iglesia estaba enfrentando unas herejías, unas doctrinas falsas que se estaban tratando de introducir en la iglesia, y entonces Pablo escribe para decirles que cómo podían enfrentar a esas herejías o a esos falsos maestros. Quizás dice que se escriba al mismo tiempo que se escribe la carta de Filemón, y que la carta es llevada por Tíquico y por Onésimo. ¿Recuerdan que Onésimo era el esclavo que se había escapado y se convirtió con Pablo en la cárcel? Entonces, Tíquico acompañaba a Onésimo, quien llevaba la carta a Filemón, donde Pablo le pedía pues que lo recibiera de nuevo. Porque Filemón era miembro de la iglesia en Colosas. Entonces, esta iglesia, Pablo no había estado en esa ciudad, pero fue fundada por Epafras. Y entonces Epafras fue donde Pablo a hablar acerca de lo que estaba pasando. Y aquí en el verso 4 de este capítulo 2, Pablo les dice: digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Digo esto para que nadie los engañe con falsos argumentos persuasivos. Entonces encontramos la primera mención que Pablo hace de los falsos maestros.
Como siempre le digo, hay que hacerle preguntas a la porción, así se hace más fácil predicar. Entonces la pregunta es, ¿cuál era el peligro? ¿Cuál era el peligro que representaba para la iglesia que estos falsos maestros estuvieran enseñando? Bueno, el peligro era que ellos estaban tratando de engañar a los colosenses con palabras persuasivas, aparentemente autoritativas. Ellos lo estaban llevando por medio de filosofía, argumentos que sonaban convincentes, pero que se estaban desviando de lo que realmente era la verdad. Porque ese es el problema con las falsas doctrinas. Lo presentan de una manera que como dice la palabra, aún los escogidos serán engañados. Porque lo presentan de una manera tan persuasiva que hasta dice, oye, esto es verdad. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Entonces la otra pregunta es, ¿qué debemos hacer para ser cristianos íntegros? ¿Qué debemos hacer para que nosotros podamos reflejar íntegramente a nuestro Señor? 3 cosas. En primer lugar, versículos 6 y 7, estar fortalecidos en Cristo. Estar fortalecidos en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Cómo comienza Pablo? Bueno, Pablo comienza hablando de que nosotros hemos sido confirmados por Cristo Jesús. Que nosotros, le dice a la iglesia en Colosas y nos dice a la iglesia a nosotros, ustedes han recibido a Cristo como Señor y como Salvador personal. Cristo mora en ustedes a través de su Espíritu Santo. De manera que como ustedes están en Cristo, entonces ustedes tienen que estar andando conforme a Cristo anduvo, la misma manera como Él anduvo. El comentarista, pensando en lo que Pablo quiere decir, dice, Pablo lo que significa es, ya que hemos visto el significado del Cristo exaltado y la importancia crítica de una fe firme, consideremos ahora las implicaciones de esa acción que nosotros hemos tomado de recibir a Cristo. Por tanto, dice, de la manera que han recibido a Jesús el Señor. ¿Qué recibieron los colosenses? Bueno, ellos recibieron el mensaje de la salvación. Nosotros recibimos el mensaje de la salvación. Las buenas nuevas de Cristo. La vida perfecta que Cristo llevó. La muerte del Señor en la cruz del Calvario y su posterior resurrección. Ese es el mensaje de salvación. Cristo vino, se humanó, vivió la vida perfecta porque el sacrificio tenía que ser hecho en el Antiguo Testamento por un cordero perfecto que no podía tener ningún tipo de mancha, ningún tipo de defecto, y el único que podía hacerlo. Por eso Juan dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos habían recibido el perdón de sus pecados y la seguridad de la vida eterna. Igualmente nosotros hemos recibido el perdón de los pecados pasados, presentes y futuros, y la seguridad de que algún día nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que ellos habían recibido, tal como nosotros. Escribía por acá, con el señorío de Cristo gobernando nuestras vidas, debemos asegurarnos de que nuestra conducta en todo momento lo refleje a Él. Repito, con el señorío de Cristo, porque nosotros debemos recibir a Cristo como Señor
y Salvador. O yo diría al revés, como Salvador y Señor. Porque hay muchos que lo reciben como Salvador, pero no como Señor. No siguen el señorío de Cristo. Con el señorío de Cristo gobernando nuestras vidas, debemos asegurarnos que nuestra conducta en todo momento lo refleje a Él. Eso es lo que significa ser cristianos íntegros. Que la conducta de Cristo se refleje en nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante una determinada situación? ¿Qué hacemos en una determinada situación? Por ejemplo, una vez yo estaba en una tienda y me puse una gorra. O sea, vi la gorra es una cachucha, no sé cómo le llaman ustedes, me la puse, ¿no? Bueno, y entonces compré con mi gorra y estuve aquí y allá, y cuando pagué, no pagué la gorra, me la quedé puesta. O sea, como yo uso tanto, a mí me encanta usar, y como ni la sentía, yo no la siento ni nada, me fui. Cuando voy en el estacionamiento, oh my God, yo me traje la gorra. Bueno, mi tentación como persona, bueno, sigue, ya ellos no se dieron cuenta, no sonó cuando tú saliste ya. Pero entonces el Señor me dijo, no, tú te vas y te regresas y entregas la gorra. Porque si hubiese sido 20 años, 30 años atrás, yo digo, oye, es que bueno, hasta me gozo, oye, me saqué una gorra y no la pagué. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser íntegros. Eso es una tontería, porque es que puede costar eso, $3, $4. Pero cuando yo regresé, bueno, yo digo que la señora se asustó. Porque era, oye, ¿cómo este hombre va a regresar esta gorra después que ya la sacó? Porque no sonó nada. Y la señora que usted sabe que está ahí, que revisa los tickets, pensó que será mía y no me dijo nada. No decía nada, este hombre tan grande, ¿no? O sea, ya pone bravo conmigo. Esas son las cosas que tiene que caracterizar a nosotros. Un ejemplo, yo sé que ustedes también tienen. Así anden en Él. La creencia correcta produce un comportamiento correcto. Cuando nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, nuestro comportamiento tiene que ser correcto. ¿Cómo lo podemos hacer? Firmemente arraigados y sobreedificados en Él. Firmemente arraigados y sobreedificados en Cristo. Los verbos acá, arraigados y sobreedificados, en el griego son lo que se llaman pasivos, verbos pasivos, que no tienen ninguna acción. Y para que tengan acción, tiene que tener una fuerza que venga de fuera. Bueno, esa fuerza, para que nosotros seamos arraigados y sobreedificados en Cristo, viene de Dios, a través de su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros es entonces la fuerza activa que nos ayuda a ser como nosotros deberíamos ser. Primera a los Corintios 12:3, ahí la tiene. Por eso les hago saber, dice Pablo, que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice, anatema sea Jesús. Tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Y también el comentarista dice, el punto de Pablo es que el pueblo de Dios debe estar cimentado en Cristo, erigido sobre un fundamento sólido y edificado para convertirse en el templo de Dios. Y además, confirmado por la fe, así como han sido enseñados. Pablo está hablando aquí de la fe, no solamente la fe en Cristo, sino la fe en el Evangelio, en las buenas nuevas. Mira acá en el versículo 1:23. Por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro.
Entonces, Pablo, aunque no había estado personalmente, como él dice acá, que no ha estado personalmente ahí, pues en sus oraciones, en sus cartas, les habla acerca de las buenas nuevas de salvación. Como lo hizo, por supuesto, Epafras y como lo hicieron los ancianos de la iglesia. Es lo que llamamos entonces un discipulado continuo. Constantemente fortaleciendo a la iglesia en el Señor. ¿Qué más? Abundando en acciones de gracia. Nosotros somos olvidadizos. A nosotros se nos olvidan las cosas. Y muchas veces nosotros pedimos, Dios nos ayuda, nos da la respuesta y nos olvidamos de darle gracias. Por eso a mí me gusta, y siempre hago énfasis en ello cuando mi esposa está preparando los estudios de los miércoles. Pon un tiempo de acciones de gracia. Siempre nosotros tenemos que dar gracias. La palabra dice que tenemos que dar gracias. ¿Por qué? Por todo. Aún por aquellas cosas que nosotros creemos que no son buenas, pero que Dios tiene otra idea por nosotros. En medio de las dificultades de la vida, los creyentes debemos estar conscientes del Dios soberano que nos guía y que nos capacita. Ello no significa que nosotros no vamos a tener problemas. Yo una vez pregunté esto, lo voy a preguntar aquí. Levante la mano aquí, ¿quién no tiene problemas? Una vez un hermano levantó la mano y yo, wow. Y después al final le pregunté, no, yo no tengo problema, yo tengo a Cristo. Y digo, pero no tiene problema, ¿no? No, bueno, gloria a Dios, conocí a uno. ¿Perdón? Bueno, y sin embargo, bueno, no significa que estamos libres de problemas y del dolor que el problema puede causar. Pero nosotros podemos enfrentar, un cristiano íntegro enfrenta esos problemas con una perspectiva diferente. El Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice David. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Problemas, sí, todo. Pero el cristiano íntegro agradece a Dios por todo. Y recuerda este versículo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Segundo, no solamente estar fortalecidos en Cristo, sino, segundo punto es no conformarnos al mundo. No vivir de acuerdo a la cultura del mundo, a lo que el mundo quiere imponer. Y alguna preocupación que algunos pastores tenemos, que en vez de la iglesia ir al mundo y afectar al mundo, el mundo está viniendo a la iglesia y está afectando a la iglesia. Entonces hoy queremos ser una iglesia Starbucks. No sé si está bien decirlo. Uno llega a Starbucks con sus bermudas, su franelita, toma un café, se sienta, abre su laptop, yo lo he visto, y se ponen a estudiar, a leer, no sé, algo con la laptop. Bueno, yo he visto iglesia, en esto ya fue una iglesia, no le voy a decir el nombre, pero me llamó la atención porque tenía una franela de los Lakers, una camiseta de los Lakers, unos shorts y una jarra de café. Yo soy viejo, ¿no? Yo lo reconozco, soy antiguo. A mí me gusta vestirse, pero yo hago esta comparación. Yo creo que se la he hecho delante de ustedes también. Usted mañana abre el correo en su casa y tiene una invitación para ir a cenar el viernes con Joe Biden en la Casa Blanca, sí, con sus gastos pagados por avión y una entrada y para ir a cenar con él en el óvalo. Yo aseguro
que si usted no tiene una chaquetita, un traje, lo empieza a buscar. Juan, préstame una chaqueta para ponérmela, porque no se va a presentar con una franela de los Lakers, ni con un chori, con una sandalia, con un café en la mano, porque no lo van a dejar entrar. Bueno, yo le voy a decir algo, la cita de nosotros es con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra presencia delante del Rey de Reyes? Yo digo lo siguiente, vestirse bien no significa que uno siempre tiene que usar una chaqueta, porque si yo, así como estoy, voy a la playa después de aquí, va a decir, este está loco, con este calor y esa chaqueta. No va a la playa, entonces se pone un short y se pone una franela y se pone una sandalia. Eso es lo que significa estar bien. Cierro paréntesis. Bueno, dice, miren que nadie lo lleve cautivo por medio de filosofía y vana sutileza, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Pablo ahora pasa a advertir. Le advierte a la iglesia en Colosas y nos advierte a nosotros que los falsos maestros y sus enseñanzas están basadas en una cultura de hombres y no una cultura de Dios. Y establece argumentos para contrarrestar las ideas peligrosas promulgadas por los falsos maestros, y entonces dice, miren, es una palabra de advertencia como red light, miren, porque esa palabra miren en realidad lo que dice es tengan cuidado, y Pablo utiliza mucho esa palabra de advertir el peligro. En 1 Corintios dice, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Miren, tengan cuidado. Así comienza Pablo advirtiéndole a la iglesia en Corintios y así nos advierte a nosotros. Yo escribí aquí, un cristiano íntegro no baja la guardia. Este es un término del boxeo. Porque el boxeador se pone en guardia. Y entonces con la guardia él protege los golpes. Pero si baja la guardia, le da y se acabó la pelea. Entonces nosotros no bajamos la guardia. Nosotros nos mantenemos constantes en el Señor Jesús para que nadie nos lleve cautivo. Cuando el pueblo de Israel lo llevaron cautivo, lo llevaron como esclavo, ¿verdad? Entonces Pablo lo que está diciendo es, no sean esclavos de la falsa doctrina. Mantener vigilancia espiritual con respecto a estas falsas enseñanzas. Primera de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros nos dejamos llevar por la falsa doctrina, bueno, podemos hacernos esclavos de la falsa doctrina. Corremos el riesgo de creer en esa falsa doctrina y en esas prácticas. Nosotros tenemos al Señor. El Señor pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Bueno, entonces confiemos en el Señor y que Él pelee nuestras batallas. Pongámonos la armadura de Dios para protegernos de los poderes del maligno. Usar la armadura de Dios. La manera que utilizaban esto, y hoy lo utilizan también, no crea usted, para engañar es por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombre, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Miren, estas filosofías, esta nueva era, estas cosas que hoy día existen, parecieran que son verdad. Por eso yo digo, nosotros tenemos que tener cuidado. Yo he recibido email de hermanos en Cristo que si uno lo analiza, no es cristiano. Pero entonces yo una vez le dije a uno, ¿por qué enviaste esto? No, es que me sonó bonito.
Bueno, ese es lo que ellos usan. Eso es lo que es lo que usa la televisión y el cine para lo que llaman mensajes subliminales, donde ponen cosas rapidito, pero que la mente los capta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Yo doy gracias al Señor que ahorita estoy metido en un programa donde veo los juegos de béisbol y no hay propaganda. La cortan hasta que vuelve a empezar el partido. Pero cuando veo así, por ejemplo, el basquetbol, alguno que pone, hoy día en cualquier propaganda siempre hay dos mujeres juntas. Siempre. Pero la pasan rapidito. Pero siempre en un restaurante, en un sitio, en la playa, en un paseo, en una bicicleta, siempre las ven. ¿Por qué? Ellos quieren imponer el sistema de la LGBT, no sé qué cosa, lo quieren imponer. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esas cosas son conformes a la tradición de los hombres. El mismo Dios, el mismo Jesucristo advirtió cuando amonestó a los fariseos y les dijo en Marcos 7:8, porque dejando los mandamientos de Dios, se aferran a la tradición de los hombres. Eso le dijo Jesús a los fariseos. Mucho cuidado si nosotros, como cristianos íntegros, como padres íntegros, nos aferramos a las cosas del mundo y entonces traemos a la casa las cosas del mundo y traemos a nuestra vida las cosas del mundo porque yo tengo que ser igual que los demás. Cuidado. Y quizás ese es uno de los problemas que nosotros estamos enfrentando hoy. En familia cristiana, nosotros en nuestra familia estamos enfrentando ese problema. De que una de los miembros de la familia, ya comenzando a crecer, no quiere actuar como actúan sus compañeros. Porque los compañeros del mundo actúan de esta manera, entonces yo le digo a mi mamá y a mi papá, no, yo tengo que actuar como ellos. Pero mamá y papá dicen, usted es cristiana y usted tiene que ser diferente. ¿Qué hace el cristiano íntegro? Otra pregunta que yo le hacía. Bueno, examina a la luz de la palabra de Dios todo. Y si es contrario a la palabra de Dios, la desechamos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alumbra el camino por donde el cristiano debe andar. Hoy nos llenan de información. Pudiese parecer inofensiva, pero hay que saber discernir. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos hable y nos ayude a discernir lo bueno de lo malo. Escúchame bien, Evelyn Yadira, aún en canciones. A veces escuchamos canciones cristianas y entonces como no la analiza, hasta uno la comienza a cantar. Pero de pronto, hay una canción, Renuévame, y yo la cantaba muchísimo, renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, no hay nada en mí. Entonces, un día un pastor me dijo, ¿tú te has puesto a escuchar esa letra? O sea, si Cristo está en tu corazón, en tu vida, entonces no hay nada nuevo, porque se supone que lo que está cantando es porque ya recibió al Señor. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque la letra suena bien, porque la música es bonita. Estamos hablando de canciones cristianas, no de las canciones del mundo. Con la salsa no se metan. Vamos hablando de canciones cristianas. ¿Ok? Por eso le decía a Bobby Cruz una vez que tuve la oportunidad de hablar con él y a Richie Ray, le dije, ustedes resolvieron el problema más grande de mi vida, porque me encanta escuchar salsa y ahora la escucho cristiana y no se lo he dicho a Juan Luis Guerra porque no lo he visto. ¿Qué debemos hacer para ser íntegros? Arraigados en Cristo y no conformarnos al mundo. Y el tercer punto es que nosotros estamos completos en Cristo. Y aquí estamos en los versículos 9 y el versículo 10.
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes, nosotros, están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Entonces Pablo, ese es lo que me gusta de Pablo, porque Pablo escribe, Pablo presenta el problema y Pablo nos dice cómo nosotros podemos solucionar ese problema. Entonces aquí Pablo está presentando el antídoto a la enfermedad de esos falsos maestros. Nosotros estamos completos en Cristo. Y él usa dos verdades absolutas. Obviamente la primera, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. En Jesús habita toda la plenitud de Dios. Los griegos en este entonces, ellos tenían el pensamiento, y era una de las doctrinas que se estaba tratando de introducir a la iglesia, de que la carne es mala y el espíritu es bueno. Entonces, como la carne es mala, Dios no puede humanarse, porque la carne es mala. Eso era lo que ellos estaban trayendo. O sea, Jesús no existió, porque el espíritu es bueno, pero la carne es mala. De manera que Dios no podía haber enviado a su Hijo a que se hiciera un hombre. Pero entonces, eso es lo que Pablo está refutando. John MacArthur dice: Pablo refuta esa enseñanza falsa al recalcar la realidad de la encarnación de Cristo. Jesús no solo fue Dios a plenitud, sino también plenamente humano. Ya nosotros hemos hablado bastante de ello, y el viernes pasado estuvimos hablando en el grupo de los hombres sobre la preeminencia de Cristo. Y hemos hablado de Cristo como hombre, que era necesario para que Él nos pudiese entender, para que sufriera lo que nosotros sufrimos y veamos nosotros cómo Él lo soportó y que nosotros lo podemos hacer. Cristo posee todos los atributos y la naturaleza divina como Dios. Busquen ahí, un momentico, porque ese sí no lo puse allá. Juan 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 14 hasta el 16. Juan 1, 14 al 16. Juan 1, 14 al 16 dice: Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan, el Bautista, dio testimonio de él, proclamó diciendo: Este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí, porque era primero que yo. Y aquí está la clave: porque de su plenitud todo nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. Eso significa que toda la plenitud es lo que Pablo le está diciendo a los colosenses, y es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros. En Jesús usted está completo, porque en Él está la plenitud de Dios, la naturaleza y los atributos de Dios. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, leímos anteriormente en el versículo 6, así anden en Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y autoridad. Por los méritos de Cristo, nosotros estamos completos. Nosotros tenemos presencia delante del trono celestial. Si el Señor decide llamarnos hoy, estamos seguros que nosotros estaremos en la presencia del Padre Celestial.
estamos completos en Él. ¿Has pensado qué sucede cuando oras? Cuando nosotros oramos, entramos a la presencia de Dios. Cuando oramos, entramos a la presencia de Dios. Por eso lo digo yo. Solo el cristiano tiene el privilegio de orar. Porque ninguno que no tenga el Espíritu Santo, ninguno que no tenga Cristo puede entrar a la presencia de Dios. Sí, el velo del templo se rajó cuando Cristo murió. Y nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Pero hay un requisito para entrar al lugar santísimo. Y ese requisito es tener a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Has pensado qué sucede cuando compartes de Cristo? Somos parte de la misión de Dios para el mundo. Estamos completos en Él. Todos los recursos espirituales nos pertenecen. Primera de Pedro, búsquela. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Su divino poder, segunda de Pedro 1, 3 y 4, nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ella ustedes sean hechos participantes de la naturaleza divina, después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo debido a la baja pasión. En consecuencia, de manera que nosotros, si estamos completos en Cristo, y estar completo significa estar totalmente, que no hay más nada que ya necesitamos, nosotros tenemos que ser íntegros en el camino del Señor. Debemos ser cristianos íntegros, de ejemplo, no solo para nuestros hijos, sino también para el mundo que nos rodea. Nunca salga sin ella, sin esa integridad. Así titulamos la serie que estamos llevando a cabo. Hoy hemos hablado de integridad cristiana, ejemplo para nuestros hijos y para el mundo. Los cristianos íntegros, están llenos de conocimiento, firmes en la fe, arraigados, edificados, establecidos, agradecidos y llenos de Dios en Cristo Jesús. Entonces, andemos como Él anduvo. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por la oportunidad, la bendición que me has dado de compartirla. Esperando en ti, Señor, y en tu Espíritu Santo, que esta palabra haya llegado al corazón de mis hermanos, que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de esa palabra. Esa responsabilidad que tú nos has dado delante del mundo de ser íntegros, de tener una integridad cristiana que testifique que nosotros te tenemos a ti como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por nuestra iglesia. Gracias por cada miembro de nuestra iglesia, por cada persona que está con nosotros, pidiéndote bendiciones para cada uno de ellos y que tú suplas cualquier necesidad que haya entre nosotros. Porque en Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Señor, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Ha sido una mañana de victoria, una mañana donde hemos sentido tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Padre amado. Gracias por las bendiciones que nos das día tras día. Gracias por ser nuestro Señor, por ser nuestro Salvador, por darnos la oportunidad de reconocerte como tal y que tú puedes vivir en nosotros y saber que algún día estaremos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por la familia que hemos compartido en esta mañana,
por Randy, por María, por Ryan y también por Victoria, que hemos presentado a él delante de tu presencia, Señor, para que tú lo cuides, lo guardes y que tú también seas el Señor de su vida. Ahora, Padre, que vamos a salir, te pido que nos sigas llevando con tus cuidados, con tus bendiciones. Vamos a compartir un tiempo después del servicio, juntos como iglesia, para un tiempo también de coinonía, de compañerismo. Bendice también ese tiempo, Señor. Sigue bendiciendo nuestra iglesia, Padre. Sigue trayendo nuevas familias a nuestra iglesia, para que nuestra iglesia pueda seguir no solamente creciendo numéricamente, sino también para que puedan escuchar el mensaje de salvación que hay en ti. Llévanos con tus cuidados, Señor, durante esta semana y danos la oportunidad de una cita divina, donde nosotros podamos hablarle a otra persona acerca de lo que tú has hecho en la vida de nosotros. Feliz Día de los Padres, bendice a cada padre, a cada abuelo de nuestra congregación, de la congregación de la Iglesia de Providence. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga.